Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar hablando un poquito de los patrones faciales, ¿sí? Es un vídeo más o menos corto donde te voy a dar algunas pautas de lo que sería la respiración facial, o sea, un poco digamos, la relación de la respiración con el conjunto de las fascias, que en definitiva es con el conjunto de las cadenas. Bueno, en principio sabemos un poco la distribución de las fascias que van formando chimeneas que se distribuyen a lo ancho y a lo largo del cuerpo, que son envoltorios que van envolviendo las distintas estructuras, algunas a niveles más profundos, otras a niveles más externos, pero se distribuyen en definitiva a nivel longitudinal, pero también a nivel transversal. Los diafragmas, por ejemplo, son elementos muy importantes dentro del sistema facial. Nosotros sabemos que en general el sistema facial se organiza principalmente de manera longitudinal, pero los planos faciales transversales están representados fundamentalmente por los diafragmas. Y en el cuerpo hay varios diafragmas, pero tres diafragmas principales, que son el diafragma pélvico, o sea, el periné, el diafragma torácico, que es el diafragma propiamente dicho, el que todos conocemos como diafragma, y luego el diafragma craneal, ¿no? Que es el diafragma craneal, está representado por la tienda del cerebelo. Hay más diafragmas, como puede ser, por ejemplo, el diafragma torácico superior, que está en la zona de la charnela cervicodorsal, y otros diafragmas más como la lengua, que también se puede considerar un diafragma. En definitiva, son tabiques que, digamos, cortan, comunican al cuerpo en sentido transversal, o sea, que van determinando fundamentalmente cavidades, ¿sí? Y que de todas maneras están dentro de toda la conexión facial. El diafragma pélvico, ¿sí? El periné, ¿no? Ya lo conoces, el diafragma torácico lo mismo. El diafragma craneal está representado por la tienda del cerebelo, que es parte de la dura madre craneal, ¿no? La que comunica en el plano transversal. Entonces, vamos a resumir un poquito la respiración del sistema facial. O sea, básicamente el cuerpo, digamos que ya sabes que cada vez que inspiramos se genera todo ese patrón de inspiración y cada vez que expiramos el patrón de expiración. En uno hay rectificación, en otro hay aumento de curvaturas de la columna. Bueno, eso es un poco la base de la respiración facial. O sea, y esto se da permanentemente en todas las personas, más allá de la tipología que tengamos. O sea, que siempre vamos a tener un momento que vamos a estar más erguidos y un momento que vamos a estar más aplastados según el tiempo respiratorio, o sea, según en qué tiempo respiratorio esté. Siempre el diafragma va a descender en la inspiración y a ascender en la expiración. Y esto se da en todas las personas, más allá que algunas van a tener el diafragma posicionalmente más alto y otras el diafragma posicionalmente más bajo. Pero al mismo tiempo, cada vez que inspiramos, las fascias posteriores toman punto fijo arriba y ascienden. Pero las fascias anteriores, tanto superficiales como profundas, tienden a descender. Entonces se está generando todo el tiempo un movimiento de ascenso y descenso de las fascias posteriores y anteriores. En la inspiración de esta manera y en la expiración de esta otra. Y esto ocurre en cada uno de nosotros permanentemente. Y así hay una serie de micromovimientos que se están produciendo permanentemente. Por ejemplo, los ilíacos, cada vez que nosotros inspiramos, tengamos la tipología que tengamos, el ilíaco va a tender a bascular hacia adelante y cada vez que expiramos a bascular hacia atrás. El sacro, cada vez que inspiramos, va a tender a verticalizarse
y cada vez que expiramos va a tender a ponerse más horizontal. Esto en una micromovilidad, ¿no? Pero se va a dar permanentemente. Cada vez que inspiramos va a haber una descompresión vertebral, cada vez que expiramos va a haber una compresión vertebral, ¿no? Cada vez que inspiramos, el tobillo, o sea, el tobillo básicamente va a tender a la flexión dorsal. Cada vez que expiramos va a tender a la flexión plantar. En general, los miembros van a tender a la rotación externa en la inspiración, rotación interna en la expiración, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, aquí te muestro el juego de fascias anteriores y posteriores, ¿sí? Y las distintas partes del cuerpo van a responder a cada tiempo respiratorio. Cuando inspiramos hay una tendencia a la expansión general, el cuerpo tiende a expandirse también en el plano transversal, por ejemplo el cráneo, el tórax, o sea, siempre va a haber una tendencia a la expansión, y en la expiración al revés, va a tender a retraerse en el plano transversal. Esto es lo que vemos aquí, la tendencia a la rotación externa, rotación interna, la tendencia al enderezamiento, la tendencia al aplastamiento. Vemos también con los pies, flexión dorsal, flexión plantar. Y entonces así podemos analizar cada estructura del cuerpo. Aquí te pongo como una síntesis de todas las estructuras, donde vas a ver que tengamos la tipología que tengamos. Si yo, por ejemplo, pongo las manos en el ilíaco, ¿sí? Y le pido a una persona que inspire, yo tengo que sentir que ese ilíaco se va para adelante, y cuando expira, que se va para atrás. Lógicamente, si yo tengo un bloqueo por una cadena de cierre, por ejemplo, que me tira por delante, lo que le va a costar es ir para atrás, pero de alguna manera va a intentar ir, y un poco va a tener que moverse, porque esto es fisiología, o sea, y no podemos ir contra ella. O sea, más allá de que siempre todos tenemos una tendencia, el cuerpo tiene que permitir la ida y la vuelta, por esto de la reversibilidad, que es la base de la fisiología, la base de la vida. Entonces, en todas las estructuras, con la respiración siempre se va a dar esta alternancia, y es importante saber cuál es dentro de esta alternancia lo que se genera en cada estructura en la inspiración y en la expiración, porque también esto me puede servir en determinados momentos del trabajo y también para algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, luego la relación de los ojos, de la lengua con el movimiento de determinadas estructuras, también tiene que ver con esto. O sea, si yo quiero favorecer en cualquier parte del cuerpo que todo vaya al patrón de inspiración, o sea, por ejemplo, a que se rectifique, si yo pido una flexión dorsal, estoy estimulando en todo el cuerpo ese patrón. Lo mismo, si yo pido que lleves la lengua al paladar, estoy estimulando el patrón de inspiración, porque esto genera una tensión de la musculatura profunda, de la musculatura de la garganta fundamentalmente, que va a tender a enderezarme, fundamentalmente mucho más en la zona cérvico-craneal, ¿no es cierto? Pero va a repercutir en todo el cuerpo. Y al revés pasa cuando pido que saque la lengua hacia afuera, que eso tracciona de las fascias faríngeas, tira de la columna cervical y aumenta las curvaturas. La cervical la aumenta directamente, pero luego también va a repercutir en el resto del cuerpo con un patrón de expiración. Y con los ojos más de lo mismo, ¿no? Cuando los ojos van para abajo, rectificación, inspiración. Cuando los ojos van para arriba, aumento de curvas, favorezco la expiración. Entonces, conocer todas estas cosas me van a ser útiles para, digamos, enriquecer mis trabajos, enriquecer mis técnicas, y además para el diagnóstico, para la evaluación y para tener más claro
cómo está funcionando mi paciente o mi alumno. Muy bien, así te pongo una lista general de todas las estructuras para que puedas conocer lo que cada estructura genera y siempre dentro de los patrones de inspiración y expiración. Así no te va a quedar ya ninguna duda. Y ahora a llevarlo a la práctica. Esto que te estoy contando, a experimentarlo en la persona que tengas más cerca en este momento, ¿sí? O en ti mismo incluso, de sentir qué pasa cuando inspiro, qué pasa cuando expiro en mi columna cervical, en mis ilíacos, en mi sacro, en los miembros superiores, etc. ¿Sí? Bueno, te dejamos aquí y sigue viendo más módulos, sigue viendo más vídeos, porque esto está cada vez más apasionante. Nos estamos viendo.